vegetación interna de la médula espinal. Cuando nosotros hablamos de médula espinal submusculación interna, tenemos que valorar que existen dos estructuras importantes, ¿ok? Una está relacionado con la sustancia blanca, el otro que está relacionado con la sustancia gris. Entonces, ¿dónde se encuentra la sustancia blanca, chicos? ¿En la parte externa o interna? Externa. En la parte externa. Y la sustancia gris en la parte interna. Ahora la pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Cómo ustedes han llegado a la conclusión de que la sustancia blanca es externa y la sustancia gris es interna? ¿Por qué motivo? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe, chicos? No. ¿Por qué? Bueno, durante el desarrollo aparecen los neuroblastos. Y a partir de este aparecen fibras nerviosas que a partir de una mineralización, estas fibras nerviosas externas por mineralización se van a mantener blancas, que sería la capa marginal, y la capa del manto, la del centro, sería por las transferencias. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver eso, chicos? Empezamos con el sexto día al séptimo día, en donde el blastocisto va a ingresar hacia la parte uterina. ¿Cómo se forma el blastocisto? Gracias al ovocito secundario más ¿quién? El espermatozoide. Y a esto se llama fecundación. Fecundación, ¿no? ¿Dónde se da eso? En la trompa de falopio. ¿En cuál de los segmentos de la trompa de falopio? ¿En cuál? ¿En cuál, chicos? ¿En cuál? En la ampolla, perfecto, en la ampolla. Y la fecundación tiene tres fases. ¿Cuáles son las tres fases? La penetración de la corona radiada, la penetración de la zona pelúcida, y después de pasar por esas dos capas del ovocito, recién llega el ovocito a unirse con el espermatozoide, su ADN, y eso se llama fusión de pronúcleos. Y es ahí donde se forma el ovocito maduro, o también llamado óvulo. De ahí va hacia la zona del útero, del fondo uterino. ¿En qué parte es el fondo uterino? El tercio superior del útero, ¿no es así? Va hacia el tercio superior del útero, ¿no? Aquí está la trompa de falopio, llega, aquí está el infundíbulo, aquí está el fondo, este es el cuerpo y este es el cervix. En el fondo uterino, ¿en el lado derecho o izquierdo? En el lado izquierdo. ¿En qué cara? En su cara posterior es en donde se produce la implantación. Y la implantación tiene tres fases. ¿Cuáles son las tres fases? Aposición, adhesión e invasión. Aposición, ¿qué significa? Que el ovocito maduro o el óvulo va a unirse a el endometrio, pero solamente va a estar pegado, nada más. La adhesión es de que este ovocito maduro, cuando ya se une, se convierte en blastocisto, porque ya tiene más número de células, ¿no es así? Y el blastocisto tiene dos partes, uno la masa celular externa y la masa celular interna. Se va a unir, se va a adherir y va a formar dos estructuras. La masa celular externa va a formar el trofoblasto y la masa celular interna va a formar el embrioblasto. Y luego viene la invasión, porque ese trofoblasto va a formar dos estructuras. ¿Cuáles son? El sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto. El citotrofoblasto que va a formar las vellosidades coriales y el sincitotrofoblasto va a formar las lagunas vasculares. ¿Por qué ellos dos van a empezar a colocarse en esta zona? Para que le den la nutrición al feto, al embrión. Entonces, el embrioblasto aquí va a dar dos capas. Uno es el epiblasto y el otro es el hipoblasto. El hipoblasto va a formar el saco vitelino, que es, en pocas palabras, el cordón umbilical del bebé, el que le va a dar la nutrición en el primer trimestre. Y el epiblasto va a formar las tres capas germinativas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, el epiblasto y el hipoblasto es de la segunda semana y a ellos se llaman capa bilaminar. En cambio, cuando pasa ello en la tercera semana y se llama capa o disco trilaminar. Como ya sabemos ahora cómo es que se forman las estructuras, vamos a ver que en el ectodermo, la parte del ectodermo
es el que va a producir la formación de todo el sistema nervioso central y periférico. ¿Ok? Y ahora, en esta zona, en este punto es en donde va a venir parte de la formación de una estructura que es el neuroporo. El neuroporo es una estructura donde alrededor van a encontrarse unas células que se llaman somitas, o también denominadas somitas, son células madre. En neurología, ¿cómo se le va a decir? Neuroblasto. Por ejemplo, del hueso, ¿cómo se llama? Osteoblasto. Listo. Entonces, el neuroblasto es el que va a formar la estructura general y se va a dirigir hacia arriba y se va a dirigir hacia la parte inferior. En la parte superior es lo que va a formar lo que se llaman las placas neurales y también igual en la parte inferior. Luego se va a volver más prominente y se va a convertir en los pliegues neurales. Aquí están los pliegues neurales. Y esos pliegues neurales en la parte lateral van a formar una estructura que se va a denominar la cresta neural. Y estos espacios como aperturas, ¿cómo se llaman? Los neuroporos. Anterior o superior, inferior o posterior, o dorsal y ventral. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque el tubo neural va a ser así. Por eso se llama neuroporo anterior o superior, neuroporo posterior o inferior, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes primeramente tienen que ver. Y vamos a ver. Aquí está. Lo vamos a agrandar y aquí está la formación del neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Aquí están los somitas, aquí está la parte del pliegue neural que se ha formado, ¿no? Entonces, qué importante es saber primero neurología embriología para aprender cómo es que se va a formar. Y a partir de aquí, chicos, se va a dividir en dos. Se va a llamar uno tubo neural cefálico y tubo neural caudal o inferior. El tubo neural cefálico es el que va a formar todas las vesículas cerebrales primarias y va a formar todo el sistema nervioso central, a excepción de la médula espinal, que se va a formar del tubo neural caudal. La parte que nos corresponde el día de hoy es a la formación del tubo neural caudal y de la médula espinal. Entonces, si vamos a la formación de la médula espinal, nosotros tenemos este espacio, ¿es así? Y tenemos esta imagen, vamos a verlo. Podemos usar este. En donde, aquí está el tubo neural, ¿no? Estas neuroblastos van a empezar a proliferar en la parte inferior. Proliferan y van a formar una estructura que se llama, ¿cómo se va a llamar esa estructura, chicos? Los cuerpos neuronales. Van a formar los cuerpos neuronales. Entonces, acá tenemos primero, esta es la primera capa, que es la zona de maduración de células madre, que es el neuroblasto. Va a formar la segunda capa, que son los cuerpos neuronales. Y esta capa se llama zona del manto, o también denominado de sustancia gris. Y luego, estos cuerpos neuronales van a seguir formándose hacia la quinta semana y van a formar lo que se denomina fibras nerviosas, a lo que se va a denominar una tercera capa que se llama zona marginal o de sustancia blanca. Es por eso que si ustedes están viendo acá, este espacio pequeño de los somitas va a formar como un límite. A esto se llama membrana limitante externa. Y van a saber por qué es importante. Cuando nosotros nos vamos a la médula espinal, vamos a ver que primero tiene un espacio que se llama acueducto ependimario, que es un remanente de lo que va a quedar de esta zona, del medio. Luego tenemos la zona marginal, del manto, perdón, es sustancia gris, es la sustancia gris. Y luego tenemos en la parte más externa la zona marginal, que es sustancia blanca. Así es como se forma la médula espinal, chicos. Y por eso es de que la sustancia gris, que va a ser cuerpos neuronales, y la sustancia blanca van a ser axones o fibras nerviosas, ¿no? Perfecto. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? No, ¿verdad? Entonces hemos empezado de los más básico, ahora ya nos vamos a empezar al tema que nos compete el día de hoy, médula espinal.
Cuando nosotros hablamos de cómo es que se va a formar completamente, vamos a ver que va a existir esa membrana limitante externa, lo va a dividir en dos, la médula espinal. Una porción que se llama porción basal o ventral y una porción alar o dorsal. ¿Ok? Esa porción basal o ventral va a ser exclusivamente la parte motora y la porción basal o alar o dorsal va a ser la porción sensitiva. ¿Gracias a quién? A la membrana limitante externa o también denominado aquí surco limitante. Y ahora la pregunta es, en esa parte de la pars alar va a haber un espacio en el medio que se va a denominar porción del techo o también denominado tectum o tegmento. Y luego va a haber una porción más anterior que se va a llamar la porción del piso o porción basal o del suelo. ¿Algo se les asemeja a esos nombres? A que en el mesencéfalo o en el tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia y puente, cuando lo estudiamos en su configuración interna, se recuerdan que va a haber una porción anterior que se le va a llamar piso o suelo o base, porción basal. Y luego una porción más posterior que se le va a llamar techo, tectum o tegmento. Es por esto, porque embriológicamente se va a formar de esta manera. Entonces ustedes saben ya, para el tronco encefálico, todo lo que es la porción anterior se llama porción del suelo, piso o basal. Y todo lo que está posterior se llama porción del techo, tectum o tegmento. Y algunos lo pueden dividir en tectum y tegmento. ¿No es así? Y por consiguiente, la porción del basal o del piso, ¿qué función tendría? Motora. Todos los núcleos que se encuentren en esa porción es motora, así de sencillo. Y todas las porciones, los núcleos que se encuentren en la parte posterior o del techo o tectum, tegmento, es función sensitiva. Sencillo hasta ahí, ¿verdad? Entonces, eso siempre como resumen. Porción anterior, motora, porción posterior, sensitiva. Cuando hablen de piso, suelo, es sensitivo. Cuando hablen de techo, tectum, tegmento, sensitivo. El otro, motor. Perfecto. Hasta ahí, ok. Entonces, lo que nosotros vamos a ahora evaluar en este punto es las dos estructuras, cómo se subdivide, ¿no es así? Lo que a mí me gusta empezar es con la sustancia gris. ¿Por qué motivo? Porque les tengo que contar una historia antigua y una historia intermedia y actual. La historia antigua se remonta a antes de la época de la Segunda Guerra Mundial, donde se estudiaba todavía en animales y en ahí se valoraron ciertos núcleos y todavía no láminas los núcleos. Entonces, a ello lo vamos a poner en el resumen. Aquí lo voy a mostrar para que se pueda ver. Aquí está el resumen de todos los núcleos desde una vista antigua, antes de que lo valoremos como láminas, que es antes de los años 1952. En ese punto, chicos, nosotros vamos a ver que hasta posterior, es decir, esta zona de acá. Luego tenemos la zona intermedia y luego tenemos la hasta anterior, más o menos así, ¿verdad? Lo vamos a dividir a la mitad y este va a ser la época antigua y esta es la época actual. En esta zona, chicos, vamos a ver que lo que es la sustancia gris lo vamos a dividir en una asta anterior, asta posterior, zona intermedia o también denominada comisura gris y en una asta anterior. Así de sencillo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante aquí, chicos? Aparte de esto, vamos a empezar a complicarnos un poquito. Como hemos visto, la parte posterior es sensitiva, ¿no? Pero vamos a adicionarle un segundo nombre que se llama zona somática sensitiva. Zona somática sensitiva. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué significa somático? ¿Qué significa sistema nervioso somático, chicos? Que va a inervar musculatura esquelética y parte de las estructuras sensoriales. Así de sencillo.
Entonces, por ejemplo, si nosotros hemos hablado del cordón posterior y hemos hablado aquí de lo que es la Burdach, es propioceptivo, es de la parte sensitiva, pero ¿a dónde se va a dirigir? Hacia el miembro superior. No está haciendo una función motora, sino me está detectando la vibración de un objeto y yo tengo que tocarlo y tengo que sentir. Eso es, chicos, la diferencia. Entonces, somático se refiere a que va a ir al músculo esquelético, cualquiera de los músculos de nuestro cuerpo, excepto la cabeza y el cuello, y la parte sensorial. Entonces, si nosotros hablamos de asta posterior, vamos a decir que es una zona somática sensitiva. Así de sencillo. Luego tenemos el asta anterior, que va a ser una zona somática sensitiva, motora, zona somática motora. ¿Por qué? Porque ya le va a dar inervación motora al músculo esquelético y a las estructuras de los sentidos. Y entonces tenemos la parte de la zona intermedia. ¿Qué es la zona intermedia? Se llama zona visceral o autonómica. Y la zona visceral o autonómica se va a dividir en dos. Una zona visceral sensitiva y una zona visceral motora. ¿Por qué? Porque si es posterior va a ser sensitivo y si es anterior va a ser motor. Ahora, hasta ahí están entendiendo, ¿verdad? Zona intermedia, autonómica, es decir, simpático parasimpático, así de sencillo. Si es hasta posterior es somático sensitivo, somático sensitivo. Y si es anterior, somático motor. Sencillo. Ahora, nosotros vamos a entender que existe un asta lateral solamente desde T1 hasta L2. Desde T1 hasta L2, ¿verdad? Desde T1 hasta L2. O L3 en algunos casos. ¿Cuál es la diferencia? En la zona intermedia, aparte de que se dividen estos dos, se va a dividir también en otros dos. Zona intermedia medial y zona intermedia lateral. ¿Cuál es la diferencia? La zona intermedia lateral, que es del asta lateral, es exclusivamente simpático. Y la zona intermedia medial es parasimpático. Así de sencillo. Simpático, parasimpático. ¿Me entienden? Ahorita lo vamos a ver con los núcleos, van a entenderlo mejor. ¿Ya? Sí. Y luego solamente sacros, y eso sería parasimpático. Exacto, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué yo les digo que en el asta lateral es simpático? Porque el asta lateral va a desaparecer. Y vemos que la parte simpática es, ¿cómo se llama su nombre? Tóraco lumbar. ¿Qué significa? De T1 hasta L2. Sencillo. Y la parte parasimpática es cráneo sacro. Parte cervical, parte sacra. Entonces, va a estar en la mayoría de los casos. Por eso va a estar dentro de la médula espinal en casi todo su trayecto. Pero no va a dar función en la parte torácica o en la parte lumbar. En la mayoría de los casos. Entonces, ese es el resumen en general. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esta estructura y ahora vamos a pasar a los núcleos. Y va a ser más sencillo. ¿Ok? Cuando nosotros vemos el asta posterior, tenemos tres partes. Cabeza, cuello y base. Así es así. En la cabeza nosotros tenemos tres núcleos. ¿Cuáles son los tres núcleos, chicos, que tenemos en la cabeza? Tenemos el núcleo póstero-marginal, o también denominado núcleo marginal de Waldeyer. ¿Cuál es su función? Dos funciones. Termoalgesia y tacto fino o epicrítico. Tacto fino o epicrítico. Entonces, eso es su función, su primera función. Este es el núcleo de Waldeyer. ¿Y cuál es su función? Termoalgésica y su función tacto fino o epicrítico. Luego tenemos el otro núcleo, que es el núcleo de la sustancia gelatinosa, núcleo semilunar o núcleo de Louis Roland. Este núcleo se va a dividir en dos. Tiene una porción medial, esta es medial, que va a ser su función termoalgésica, y una porción lateral, que es el tacto protopático o tacto grueso, más presión. Así de sencillo. Luego tenemos otro tercer núcleo,
¿Qué se llama? Núcleo propio del asta dorsal o núcleo central, también denominado núcleo de la cabeza de Wellner. Núcleo de la cabeza de Wellner. ¿Cuál es su función? Tacto protopático o grueso. Tacto grueso o tacto protopático. Entonces, ahí estamos viendo algunos términos, ¿no?, interesantes de la sensibilidad, sensitivo. Después, en el cuello y la base existen dos núcleos. El núcleo basal lateral y el núcleo basal medial. Función netamente propioceptiva. ¿Consciente o inconsciente? Inconsciente. Entonces, el basal lateral, chicos, también se llama de Bechtereau. Y el medial se llama dorsal de Clark. Así es sencillo, dorsal de Clark. Ahora, en aquí, chicos, vamos a entender algo importante. Y en acá, justo por eso he abierto una de las diapositivas, para que lo puedan manejar. Es la división de las vías sensitivas y las vías motoras. La vía sensitiva, chicos, se divide en una vía estereoceptiva o superficial y una vía propioceptiva o profunda. Ahora van a entender qué significa eso de estereoceptiva, propioceptiva. Vía estereoceptiva, chicos, es lo que está en la piel. Es lo que está en la piel, es sensitivo. Vía propioceptiva es algo profundo. ¿Dónde estaría? Articulaciones, músculos, ligamentos. Por eso es propioceptivo. Y por eso yo les dije, propioceptivo me parece motor, ¿no? Está en el músculo, pero no es motor. El músculo va a sentir, ¿qué cosa? Presión, vibración. Entonces, eso es la diferencia, chicos. Vía estereoceptiva, que es la parte más superficial, ¿qué cosa va a haber? Tacto fino, que es el tacto epicrítico, tacto protopático, que es el tacto grueso. Va a haber la vía termoalgésica, chicos, del dolor y temperatura, y nada más. Entonces, si ustedes saben ello, van a saber que con la mano o con cualquier parte de la piel vamos a ver la vía estereoceptiva. Tacto fino, o sea, algo sutil, tacto grueso cuando es más profundo, y el otro que es la vía termoalgésica de la temperatura y del sencillo, vía estereoceptiva. Vía propioceptiva, consciente o inconsciente. ¿Saben la diferencia? Consciente llega a la corteza cerebral, inconsciente se va al cerebelo, porque ya es algo autónomo, o sea, autónomo. Involuntariamente tú vas a escribir, porque ya lo sabes. Así es sencillo. Entonces, ya sabemos eso, chicos. ¿Y cuáles son las tres vías que van a ser estereoceptivas aquí? Estos tres núcleos. Esos tres núcleos van a ser estereoceptivos. Estos tres. ¿Sí? En el SNE aumenta un núcleo más pequeño referente visceral. Aferente visceral, ese es en la parte intermedia. Recuerda que se llama visceral. En este caso el asta posterior es somático. Somático. El otro es visceral, ¿no? No sé si les hayan explicado, chicos, bueno, quizás me adelanté un poco, por eso no lo han entendido. El sistema nervioso se divide de un tipo estructural y motor. Estructuralmente es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Funcionalmente, chicos, el sistema nervioso se divide en un sistema nervioso somático y en un sistema nervioso autonómico o visceral. El sistema nervioso somático es lo que estamos viendo si es de tipo sensitivo o motor. Y el sistema nervioso autonómico se divide en tres: simpático, parasimpático y entérico. Por si acaso, para que más o menos se ubiquen ahí. Perfecto. Entonces, tenemos ya toda la conformación de los núcleos y ahora vamos a la parte del asta anterior. En el asta anterior, chicos, como es motor, vamos a tener 4 núcleos. ¿Cuáles son los 4 núcleos que vamos a tener en esta zona? Son los núcleos anteriores y posteriores, mediales o laterales, sencillo. Lo dividimos en 4 y vamos a ver que la parte más lateral, recuerden, la parte más lateral, apendicular, miembros superiores. Entonces, ahí lo vamos a poner que la parte lateral es para la parte apendicular. Y la parte medial, ¿qué cosa tenemos en el medio? El axis, la parte axial. La parte axial. Luego, tenemos que en la parte más posterior están la parte de los flexores y en la parte más anterior tenemos los extensores.
Entonces, si yo pregunto en el examen, por ejemplo, este núcleo, que es el núcleo anterior medial, porque esto es medial, ¿no es así? Y este es lateral. El núcleo anterior medial, ¿qué función tiene? Función, extensión, ¿de quién? De la parte axial, chicos, de la parte axial. Es decir, del tronco. Voy a extender, estoy así, me voy a extender. Esa es su función. Pero si yo, por ejemplo, les pongo aquí, este es el núcleo posterolateral. Posterolateral. ¿Cuál va a ser su función? Apendicular de los miembros superiores o inferiores y se va a dirigir hacia la flexión. Voy a flexionar. Flexionar. Perfecto. Entonces, ese es más o menos el esquema, pero existe otro núcleo que es el núcleo central del asta anterior que tiene su función regulatoria, es el centro integrador o regulador. ¿A qué me refiero con centro integrador o regulador? Que inhibe. Todo centro que ustedes digan, que se diga es un centro regulador, significa inhibición, así de sencillo. Es decir, que inhibe una función. ¿A qué me refiero con ello? Si yo estoy extendiendo mis miembros superiores, este centro tiene que inhibir la flexión. Eso es su función, así de sencillo. Y luego tenemos otro núcleo que es el núcleo basal del asta anterior, que tiene una función igualita del centro regulador. ¿Ok? Eso es en un estudio antiguo. Eso es en un estudio antiguo, chicos. Pero ahora vamos a ver el estudio actual y vamos a ver cada lámina de Rexed qué núcleo va a tener. ¿Qué núcleo va a tener? Entonces, aquí en esta zona, perdón chicos, vamos a ver el dibujo, ¿no? Y aquí están los 4 núcleos, ¿no? Y cada uno tiene su función. Ahora vamos a ver con las láminas de Rexed y cómo es de que se va a combinar. ¿Cómo se va a combinar? En la lámina 1, chicos, ¿qué núcleo estaría? En el asta posterior. Marginal de Waldeyer. Marginal, sencillo. En la lámina 2. La sustancia gelatinosa. La sustancia gelatinosa. Lámina 3 y 4. El núcleo pro. 5, 6. En la parte medial, el basal medial, y en la parte lateral, el basal lateral. Listo, sencillo. Lámina 7 es el problema. En la lámina 7 se han descubierto 4 nuevos núcleos. Supuestamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos 4 núcleos que están en las bolitas que son medio marrones? El núcleo A es el núcleo basal medial, que ya lo conocíamos. Entonces tiene una función propioceptiva. Propioceptiva, sencillo. Luego tenemos el núcleo B, que es el núcleo intermedio lateral, que tiene una función para los reflejos viscerales. Reflejos viscerales de tipo parasimpático porque está en la zona intermedia medial. Luego tenemos el núcleo C, que está en el asta lateral. Por consiguiente, ¿qué función va a tener? Si es en la zona intermedia lateral o del asta lateral. Simpático o parasimpático. Asta lateral. Simpático. Yo les he dicho, chicos, la parte media es parasimpático y la parte lateral simpático. Entonces, ¿qué función tiene? Simpático. Por eso se llama núcleo simpático. Y luego, el último núcleo, este núcleo de aquí, ¿qué función tiene? Función parasimpática. Por eso se llama núcleo autonómico sacro y que va a formar parte del núcleo de Rexed. Va a formar parte ahorita de esto. Entonces, son 4 núcleos que se van a encontrar. Y luego, y este está en la lámina 7. La lámina 8, chicos, está en la parte medial y es el centro regulador de esa zona. Esa es la lámina 8, en la parte medial. Y la parte lateral es la lámina 9, que están todos los núcleos motores que les he dicho, los posteriores y los anteriores. ¿Y dónde está el núcleo 10? El centro. En el medio. En el medio. Por el En el mismo. medio, chicos, ¿no? En el medio está la lámina 10, es decir, esta zona sería la lámina 10, alrededor. ¿Ok? Entonces, ¿y cuál es su función? No se sabe. Regulador. Si no se sabe, regulador. ¿Ok? Entonces, luego de ello, de los años 1952, más o menos en el año 2010, 2011,
se acuñaron tres nuevos núcleos en el asta anterior, chicos. En el asta anterior. Y aquí está nuestra. Y en esta asta anterior se va a dividir en tres zonas: una zona medial, zona intermedia y zona lateral. Lo que nos importa es la zona medial o intermedia, porque aquí van a estar, ¿qué núcleo es este? Este es el núcleo espinal, el núcleo de onus o sacro y el núcleo del frénico. Diferencias: el núcleo espinal es de C1 hasta C5. El núcleo del frénico, que es mucho más lateral, es de C3, C4, C5. Y el núcleo de onus, ¿cuál es? C2, C3 o C3 y C4. Sencillo. Función: el frénico, diafragma; el espinal, porción motora del trapecio y esternocleidomastoideo; y la parte de onus es de la musculatura del piso pélvico. Y ahí terminamos todo lo que es el asta anterior, de lo que es la sustancia gris, chicos. Entonces, en el examen, ¿qué es lo que va a venir, chicos? En el examen de lo que ustedes tienen que aprender es la función de los núcleos, pero en base a cómo está estructurada la zona. Entonces, vamos a dar un resumen general de eso. Si yo les pongo asta posterior, ¿qué función tiene? Sensitiva. ¿De tipo somático o visceral? Somático. Entonces va a ser inervación de los músculos. Si yo le pongo en la zona intermedia, es de tipo visceral. Y si le pongo en la asta lateral, ¿qué núcleo es? Núcleo simpático. Y si le pongo en la zona medial, es parasimpático. Perfecto, sencillo. Ahora, si le pongo en el asta anterior y si yo les pongo del asta anterior, este núcleo, que es el núcleo anterolateral, ¿qué va a ser su función? Es somático motor. ¿Y cuál va a ser la función motor en este caso? Apendicular, de miembros superiores o inferiores, dependiendo del segmento de la médula. Y va a ser flexor o extensor. Flexor, extensor, chicos. Extensor es mucho más anterior. Entonces, eso es el examen que van a tener ustedes en anfiteatro, chicos. Así de sencillo, ¿no? Entonces, es un resumen más o menos de todo lo que ustedes tienen que saber. Yo sé que es un poco complejo al inicio, pero si saben, si lo entienden todo lo que he mencionado, van a saber todo neuroanatomía en pocas palabras, porque empieza todo de la médula. Todo empieza de la médula espinal, ¿ok? Ahora nos vamos a ir a los cordones. Ahora, un punto importante. Si nosotros decimos asta, ¿cuál es su sinónimo? Cuerno o columna. Así se llama en algunos libros. Cuando nosotros vemos la parte de las... la parte externa, aquí está la parte externa. Nosotros vamos a ver que en esta zona encontramos, este es anterior, este es posterior. Aquí encontramos el cordón posterior, o también denominado funículo. Cordón funículo posterior. ¿Cuál es la diferencia, chicos, en la anatomía particular? Aquí está el surco. Este es el surco posterior medio o posterior medio. Este surco no es como la fisura, que es la fisura anterior media, que es mucho más profunda, pero llega hasta la zona intermedia de la sustancia gris. ¿Cómo? Con un tabique, que se llama tabique dorsal o dorsal posterior. Y ello hace que divida al cordón posterior en dos, uno del lado derecho e izquierdo. Pero en la parte anterior del cordón anterior, ¿llega o no se divide? No se divide. Por eso hay una comunicación o una relación de integración entre ambas estructuras. Aquí está. Esa es la diferencia. Ahora, en el cordón posterior, chicos, nosotros tenemos dos estructuras que hemos visto. En la parte medial se llama gracil y en la parte lateral gracil y cuneiforme. El cordón posterior es propiocepción de tipo inconsciente. ¿De qué vía es la vía propioceptiva? Vía sensitiva.
No se olviden, vía sensitiva. Esteroceptiva, propioceptiva, vía sensitiva. Piramidal, extrapiramidal, vía motor. Entonces, si es vía propioceptiva, vía sensitiva, ¿cuáles son las 5 características que tiene una vía propioceptiva? 5. Vibración, tacto fino, propiocepción, pero para ver el tacto grueso o tacto grueso, peso, discriminación de 2 puntos. Eso es lo que hace la vía propioceptiva. Y ahí es en donde van a ver todos los receptores que hablaron en la anterior clase. E inclusive un dato más. El receptor de Ruffini, de Paccioni, de Meckel, de Meissner, de Krauss, actualmente ya no es un concepto válido. ¿Por qué? Porque actualmente ninguno de ellos tiene una función dada de esa manera. Ahora se le denomina terminaciones nerviosas. ¿Me entienden? Pero para términos de examen, si les toman en histología o en fisiología, mejor dicho, si les dicen Ruffini, es sensibilidad para el calor. Si les dicen Krauss, es frío. Si les dicen Paccioni, Meckel o Meissner, presión o vibración. Sencillo. En realidad, la parte de temperatura y dolor es un receptor que se llama el TRPV y el TRPM. Son los actuales. ¿Ok? Por si acaso, por no vaya a ser que en algún examen o alguien les pregunte, ¿no? Que nosotros hemos dicho, ¿no? Que Ruffini ahora es lo actual, no, falso. Eso es lo antiguo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos fácil el de Gracil, aquí tenemos el de Uniforme. Gracil o Gol para miembro inferior porque es pie de pelota y cuneiforme cuniatos o Burrage para el brazo, miembro superior. Pero aparte de ello, otra estructura que se llama cuneiforme accesorio o también denominado von Mónaco. ¿Cuál es su función? Lleva la vía del miembro superior, pero para valorar los reflejos, los arcos reflejos del tono muscular, etc. ¿Okay? Eso es su función principal. Y luego van a ver que en este lugar, a la parte más lateral, se llama zona de Lisao. ¿Cuál es su función principal de la zona de Lisao? Hay una interconexión entre vía ascendente, que es sensitivo, y vía descendente, que es motor. Es decir, se interconecta la sustancia gris del asta posterior con el cordón posterior. Es sustancia. Esa es su función principal, por si les preguntan. ¿Okay? Entonces, hasta ahí hemos visto las 2 tractos. Cuando vemos cordones, recuerden que no es sustancia gris es cuerpos neuronales. Sustancia blanca es tractos, fibras. Pero en el sistema nervioso periférico, ¿cómo se llama ello? Nervios. En el sistema nervioso central, ¿cómo se llama? Tractos. Es lo mismo que decir nervio, pero en el sistema nervioso central, que son axones en pocas palabras, ¿no? Entonces, fuera de ello, chicos, vemos el cordón lateral, y el cordón lateral, chicos, va a tener ciertos núcleos que tienen que ustedes saben. El cordón lateral, ¿quién lo divide? El surco posterolateral y el surco anterolateral. ¿No es así? Entonces, en este punto, nosotros vamos a ver que existen 2 núcleos importantes, que uno es el espino cerebeloso y el otro es el espino talámico. ¿No es así? El espino cerebeloso se divide en 2. Uno es espino cerebeloso anterior y el espino cerebeloso posterior, o ventral y dorsal. ¿Es así? El espino cerebeloso anterior, su función es en los miembros superiores y el posterior es en los miembros inferiores. Entonces ahí le voy a dar otro tip que siempre tienen ustedes que recordar. En neuroanatomía, todo lo que es anterior es de miembro superior. Todo lo que es anterior es de miembro superior. Y todo lo que es lateral es de miembro superior. Todo lo que es posterior es de miembro inferior. Y todo lo que es medial es de miembro inferior. Por ejemplo, en el caso del Burrage, ¿es lateral o es medial?
burdo, lateral. Consiguientes, miembros superiores. Si es gol o gracil, es medial. Igual aquí, si es anterior, miembro superior, si es posterior, miembro inferior. Ese es el resumen en todo, en tronco encefálico, en médula espinal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es su función propioceptivo de tipo inconsciente? ¿A qué me refiero con eso? Que va a ir vías o fibras hacia el cerebelo, no a la corteza, recuerden. Entonces, si yo les pregunto de la vía espinocerebelosa posterior, menciónenme una de sus fibras. Entonces, ahí le van a poner, por eso se llama espinocerebeloso, porque va de la parte medular a la parte cerebelosa. Y entonces ahí le pueden decir, ¿cómo se llama? Espinocerebelosa dentada o fastigial a los núcleos en donde va. ¿Ok? Perfecto. Luego tenemos el espino talámico. O sea, va a ir de la médula espinal hacia el tálamo, la región posterolateral, específicamente al núcleo posterior. En este caso se divide en dos, uno que es lateral y otro que es anterior. ¿Ok? Si es anterior, va a estar relacionado con quién? Con el tacto grueso o tacto protopático, es decir, parte sensitiva, a pesar de que esté en esta parte motora. Miren, miren esa diferencia. Y aquí el lateral, ¿qué función tiene? Una vía termoalgesia. Pero entonces la pregunta es, oiga doctor, pero usted me ha dicho que la parte anterior es solo motora. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué creen? Porque no todo es fijo, chicos, hay excepciones. Recuerden eso, no todo es fijo, hay excepciones. Lo que les digo es lo común, pero va a haber puntos en donde no va a ser así. Y uno de ellos es esta vía. ¿Entienden? Perfecto. Luego aquí tenemos 4 núcleos que tienen que ver. Esta es la vía ascendente o sensitiva. Y aquí tenemos la vía descendente o motora. ¿Cuáles son los 4? El córtico espinal lateral. ¿Dónde se encuentra el otro núcleo? En la porción anterior. Aquí está el córtico espinal anterior. ¿Dónde va a pasar? Por el bulbo raquídeo, ¿no? Por la parte de las pirámides vulvares, ¿no? Entonces aquí está el córtico espinal. Luego medialmente tenemos otro núcleo que se llama núcleo rubroespinal. ¿Cuál es su función? La movilidad o activar los flexores e inhibir los extensores, sencillo. Y va a tener una vía, ¿cómo se llama? Está en el núcleo rojo, en la porción magnocelular. La porción magnocelular es de tipo motor, chicos. La porción parvocelular es de tipo propioceptivo, es decir, va al cerebelo, propioceptivo inconsciente. ¿Cómo se llama esa vía? La vía córtico, rubro, dentado, cerebelo, ¿qué más? Ponto, espinal. Sencillo. Van a ver cómo va a ser esa vía. Entonces, aquí está la vía rubroespinal. Luego tenemos otra vía que es la vía olivoespinal. ¿Cuál es su función de la vía olivoespinal? Control de la postura. Sencillo. Y la vía retículo espinal, ¿cuál es su función? También movimientos de postura, control de la postura, velocidad en que se realiza una contracción y reflejos musculares o el tono muscular en pocas palabras. Listo. Tiene aquí en el cordón anterior, aparte de que tenemos el espinotalámico anterior, que su función ya saben que es el tacto grueso, aparte de que tenemos el córtico espinal anterior, que su función es los movimientos distales de la musculatura. ¿A qué me refiero con eso? Los dedos de la mano y del pie. Esa es su función del córtico espinal. Tenemos otro núcleo, que es el núcleo vestíbulo espinal, que es la contraparte del rubro espinal. ¿Cuál es su función del vestíbulo espinal? Activa los extensores, inhibe los flexores. Sencillo. Y después viene al lado el tecto espinal. El tecto espinal es de los reflejos oculares. Reflejos oculares. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes están caminando en la calle y les llaman por su nombre y de inmediato ustedes voltean. Eso es reflejo ocular. Y luego tenemos el núcleo longitudinal medio. ¿Cuál es la función del longitudinal medio? Valora de los núcleos cocleares que se van a encontrar en el tronco encefálico, en el bulbo raquídeo,
lo conecta con los músculos extraoculares. ¿A qué me refiero con ello? Los núcleos cocleares. Ustedes escuchan su nombre. ¿Qué va a hacer los músculos extraoculares? Van a mirar. Todavía no van a voltear la cabeza, van a mirar hacia ese lado. Eso es la función del núcleo longitudinal medial. Y luego tenemos el otro que es el núcleo propio. ¿Cuál es la función del núcleo propio? Su función es regulador de todo lo que son los núcleos del cordón anterior. Entonces, ese es el resumen en general, chicos, de toda la médula espinal configuración interna. ¿Okay? Todo el resumen en general. Ahora, algo que me olvidaba. El espinocerebeloso anterior, ¿cuál es su epónimo? Gower. ¿Y cuál es su epónimo del cerebeloso posterior? Flesch. Por si acaso, en algunos libros los van a tomar así, ¿no? Entonces, es el resumen en general, chicos. La verdad me demoré en hacer el resumen, que es harto, créanme que es harto. Pero estudienlo en casa, repásenlo, por favor. No les digo que va a ser fácil, aunque sea, véanlo 2 veces los videos, ¿no? Y valórenlo, chicos, ¿ya? Pero eso es lo que les dejo a ustedes, porque en cierta manera es complejo, es muy complejo la parte de médula espinal. Y ya pues empecemos a hacer la clase, chicos, el día de hoy. ¿Ok?